Bueno, infección por VIH-Sida. En las primeras investigaciones filogenéticas del VIH reportan que aproximadamente en el año 1890 se reportó el primer virus relacionados al mono, al simio, ¿no? Que estudios de filogenética, ¿no?, ven que el VIH, ¿no?, tiene mucha similitud genética con los virus de inmunodeficiencia del mono, ¿no? Que tiene muchos parecidos, inclusive el VIH-2 tiene parecido genéticamente, ¿no?, con el virus del simio, que son letras negras, ¿no? En el año 2009, el número estimado de adultos y niños que viven con el VIH son aproximadamente 33.4 millones. El grupo más fuerte está en África, ¿no? Alrededor de 23 millones de adultos y niños tienen la enfermedad. El número de causas de mortalidad, el número de fallecidos también se encuentra en África. Un promedio de 1.1, 1.7 millones han fallecido en el África por VIH. Personas que viven con VIH es alrededor de 33.4, ahora las tasas son alrededor de 50, 60 millones de personas tienen el VIH y 2.7 millones de nuevas infecciones se registran, ¿no? Y las defunciones en estadio SIDA, ¿no?, son 2 millones más o menos al año. Las tasas en el año 2008 eran 5 personas por cada minuto, ahora estamos en 7.2, 7.5 personas por minuto adquieren el VIH y 4 personas en un minuto fallecen por el virus. Casi 8.000 nuevos casos diarios hay de infección por el VIH, de estos el 97% son o provienen de países de bajos ingresos, ¿no? Y 1.200 menores de 15 años son aquellos nuevos que tienen el diagnóstico del VIH. En estudios por grupos poblacionales, en el año 2007, en un estudio de Brasil, se vio que en Asia Central, en Europa y en Asia Central, ¿no?, el 67%, ¿no?, fueron relacionados a usuarios de drogas, de inyectables, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, más o menos es del grupo del 4%. Eso fue en Europa del Este y en Asia Central. Esto no es así, este comportamiento en América Latina. En América Latina, ¿no?, el grupo de homosexuales es del 26%, ¿no? El grupo que tienen hombres con sexo usuarios de drogas endovenosas, ¿no?, es alrededor del 19%, y otras causas son alrededor del 38%. Si nosotros vemos al sureste de Asia, ¿no?, que las principales causas son de trabajadoras sexuales que involucran casi un 49%, de usuarios de drogas endovenosas son el 22%, de otras causas alrededor del 24% y hombres que tienen sexo con hombres alrededor del 5%. Vemos cómo estas son las proporciones de los diferentes grupos poblacionales por regiones. En América Latina, principalmente en el Caribe, ¿no?, la mayor tasa de proporción de pacientes entre los 15 y 49 años lo tiene Haití. Haití, Bahamas, Trinidad, Belice, Guyana, Surinam, Barbados, Honduras, Jamaica y República Dominicana son los mayores países que tienen mayor prevalencia de pacientes con VIH de la edad de 15 a 49 años.
Los casos diagnosticados en el Perú hasta el año 2009 de VIH son alrededor de 39.000. Y los pacientes en fase SIDA son alrededor de 25.000. Ahora las estadísticas aproximadamente son entre 45 a 50.000 casos con diagnosticados de VIH que hay en el Perú. Y la mayor proporción es de Lima y Callao, seguido de Loreto. La relación hombre-mujer, ¿no? Del año 83 al año 2009, vemos que principalmente como es la distribución principalmente del sexo masculino, era una importante predominancia, pero ya a partir de la década del año 2000 como el sexo femenino ha ganado importancia en cuanto al compromiso de pacientes en fase SIDA, ¿no? Y la razón de proporción ha ido cayendo, que ya más o menos oscila entre 2.77 para el año 2009, ¿no? Y como es importante, eran 4-1 y ahora ya estamos en 2.77. Entonces, para muchas mujeres, el comportamiento sexual de sus parejas masculinas es su principal factor de riesgo para contraer ellas el VIH, ¿no? Y que en ciertos contextos el matrimonio aumenta más el riesgo de VIH en las mujeres, ¿no? Esta es una distribución de sexo y edad, como en esta gráfica, como vemos que el grupo etario importante de los 25-29 años y de los 30-34 años son principalmente varones y tienen mayor importancia también porque son el mayor número de mujeres que están en este grupo etario que ya tienen digamos la fase SIDA. Los casos de SIDA acumulados del año 83 al año 2004 se encuentran en los grupos etarios de 20 a 35 a 39 años, ¿no? Ese es el grupo importante, el grupo principalmente de edad sexual activa que tienen el diagnóstico. También llama la atención que el promedio de diagnóstico de la fase SIDA es alrededor de 30 a 34 años y posiblemente la media de edad de infección por VIH es que han contraído la enfermedad aproximadamente a los 20 años. Entre 20 y 24 años se han contagiado o han hecho la primera infección por VIH. Es importante, la transmisión, la más importante es la sexual, alrededor del 97%, la vertical, el 2%, y menos del 1% la parenteral, relacionada principalmente con transfusiones sanguíneas, ¿no? Los casos de SIDA, de fase SIDA, en el Perú, del año 83 al año 2005, vemos cómo es para mujeres el comportamiento heterosexual tiene importancia porque el 91%, el comportamiento de infección perinatal un 5%, y relacionado con sangre o hemoderivados, comportamiento bisexual o homosexual. Para los hombres, lo más importante es el comportamiento heterosexual, ¿no? De ahí sigue el homosexual, y ahí viene una distribución casi homogénea cuando son bisexuales, cuando son los hombres adquieren enfermedad por infección perinatal o a través de transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Los casos de VIH, de acuerdo al grupo de transmisión principalmente sexual, divididos en dos, en heterosexuales y en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Como vemos, la línea, llamémosle morado, ¿no? En triángulo, cómo ha ido cayendo el comportamiento homosexual y cómo el comportamiento en línea azul, ¿no? Heterosexual del varón principalmente tiene una mayor importancia, ¿no? En la transmisión de casos y principalmente en la fase SIDA. La prevalencia entre varones que tienen relaciones sexuales, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, vemos como Sao Paulo, Guayaquil, Buenos Aires, y de ahí le sigue Perú, que es la prevalencia importante que las personas que tienen
hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? En el año 2003, del 5 al 18%, los pacientes que tienen conducta de riesgo homosexual tienen mayor prevalencia de infección por VIH. Este es un reporte de la CDC, también como los adultos y los adolescentes que están en fase SIDA, los hombres que tienen sexo con hombres, está cayendo con el paso de los años, y como los pacientes que tienen factores de riesgo heterosexual ya ha ido en aumento. La prevalencia de VIH en gestantes, la prevalencia no se ha modificado a nivel nacional, pero sí ha ido en aumento lo que es en Lima. La situación de epidemia en el Perú es una epidemia incipiente, ¿no? Generalmente es concentrada en grupos de riesgo, ¿no? Principalmente en pacientes homosexuales y heterosexuales. La dinámica de población, ¿no? Siempre el núcleo de transmisión en los factores de riesgo, la población puente, ¿no? Quiere decir que sus parejas, los contactos sexuales, y que estos pueden afectar a la población sexual en general. En los casos acumulados, los casos importantes son de Lima y Callao, que concentran mayor número de casos, seguidos por Arequipa y Loreto. Bueno, actualmente Loreto, el departamento de Loreto es el tercer departamento con mayor número de casos reportados con VIH. En los casos notificados de SIDA, tenemos que en el 2009, ¿no? Entre 19 y 476 concentra pues Loreto, Lima, Callao y Arequipa. Son los tres departamentos, ¿no?, más importantes que tienen un mayor número de notificación de casos en estadio SIDA en el año 2009. Entonces, siempre hay esa pregunta: de esos 25.000 casos que hay en el 2009, ¿cuántos serán no notificados? ¿No? Entonces nosotros creemos que alrededor de entre 60.000 y 70.000 son los casos, inclusive para el 2015, de VIH. Entonces hay un subregistro, ¿no?, que esto permite que haya más número de casos reportados. Esto es la evolución, el modelo de evolución natural. La proyección aproximadamente es una prevalencia de un 15% anual de la población en personas que tienen, en hombres que tienen sexo con hombres, y en la población en general sin factores de riesgo, que es una prevalencia del 0.5 inclusive a 1% ahora. Para el año 2030, ¿cómo se va a invertir esta prevalencia? Va a ser menor la prevalencia de hombres que tienen sexo con hombres, pero la prevalencia en la población general con actitudes o con conductas heterosexuales va a aumentar un 13%. Es decir, que se va a invertir, ¿no?, el modelo de evolución natural. Las intervenciones que podemos hacer para controlar esta epidemia, vemos que ya ha disminuido, si bien es cierto, los factores de riesgo a través de los casos de hombres que tienen sexo con hombres, pero no así los casos con comportamiento heterosexual. Entonces, el resumen: hay aproximadamente 32.000 notificaciones de pacientes que tienen VIH, 22.000 de estos están notificados en fase SIDA. La mitad de todos los casos en estadio SIDA se infectaron antes de los 25 años, ¿no? 3 de cada 5 por 1000 gestantes están infectados con VIH. Se estima que de 114 a 442 casos de VIH de niños nacidos por año son nuevos casos, y personas que viven con VIH son alrededor de 69.000. Bueno, el VIH no solo afecta a la salud, sino también el paciente deja de trabajar, deteriora la economía, hace una estigmatización desde el punto de vista social, maltrato y abandono por parte de la familia y la sociedad.
Entonces vemos un poco ahorita, vamos a ver de virología, que el VIH es un lentivirus, que su infección es de curso crónico, tiene un largo periodo de latencia, digamos, esta latencia se da en los santuarios, que donde el virus en estado dormido, principalmente es en el intestino, en el sistema nervioso central y en los ganglios linfáticos. Son los tres santuarios donde el virus permanece en estado latente, ¿no? Que la afección es progresiva con deterioro del sistema inmunológico, principalmente, ¿no? El CD4. Vemos que principalmente hay tres genes importantes que codifican la estructura del VIH: el gen GAG, el gen POL y el gen EMP, ¿no? El gen EMP es el gen que codifica la envoltura del VIH, principalmente la glicoproteína 120, la glicoproteína de transmembrana GP41, el gen GAG, que participa en la síntesis de las proteínas MA, proteína 17, la proteína de la cápside o del core, y el gen POL, que la proteasa P9, la transcriptasa reversa, principalmente la RNA integrasa, que son aquellos que son utilizados por el gen POL. El VIH, hay dos tipos de VIH, el principal es el VIH1 y el VIH2, que se encuentra en Sudáfrica o en África. El serotipo es el M, que es el principal, ¿no? El MA, que está en Europa, África Central, el B, que está en Europa y América, el C, que principalmente abarca casi el 50% de todo el VIH y está en Brasil y en África. El serotipo O, atípico, que es principalmente de los simios, puede ser relacionado con los humanos, y el N, que se encuentra en Camerún. Todas las células dianas, principalmente los linfocitos CD4, expresan este receptor CD4, ¿no? Que llamamos al que pertenecen a los linfocitos T, que estos linfocitos CD4 son las células dendríticas, son células de la microglia y algunos monocitos y eosinófilos que también expresan este CD4. Ahí tenemos el VIH, el virus en verde, y una célula T que expresa en su superficie CD4, por eso le llaman linfocitos T CD4, ¿no? Cómo es el ingreso del virus, ¿no? El receptor CD4 a través de la glicoproteína GP120 del virus activa, inicia la secuenciación de la glicoproteína 41 para su ingreso, ¿no? Como la glicoproteína 120, ¿no? hace esa fusión e ingresa y ingresando una vez al linfocitos T. Estos liberan el RNA, se activa la transcriptasa reversa, ¿no? del virus, inicia la síntesis de DNA. Este DNA se integra al DNA dentro del núcleo de la célula infectada, haciendo su integración dentro del DNA, produciendo múltiples RNA mensajeros, para que estos RNA mensajeros sinteticen proteínas virales que hacen que estas proteínas virales formen proviriones, y estos proviriones salgan al exterior. Entonces hay receptores principalmente y correceptores que participan en la infección, ¿sí? Los receptores principalmente CD4. Hay correceptores que también pueden utilizar para que ingrese el virus, que son los CXCR1, CXR2 hasta el 5, y los CCR1 hasta el CCR9. Todos ellos varían según el tipo de célula. Puede haber mutaciones en los correceptores que puede conferir una resistencia a la infección del VIH. Los efectos patogénicos a mediano plazo son la citólisis directa de los CD4, la pérdida de precursores inmaduros por infección directa, ¿no? La fusión de células infectadas con
infectadas, formando células gigantes y la apoptosis de los linfocitos T. Los riesgos de transmisión del VIH es que tenga una alta carga viral, ¿no? Y que esto esté relacionado con mayor riesgo de transmisión, ¿no? Y que cepas virales aisladas estén relacionadas en una infección temprana con casos recientes de transmisión. La relación riesgo de transmisión con carga viral, vemos que carga viral es más de 50.000 copias por mililitro de sangre, tienen un riesgo de transmisión del 37% en pacientes de contraer el VIH. Las concentraciones de secreciones y fluidos, la concentración es alta en sangre, en semen, en secreciones cérvico-vaginales y en leche materna. Por eso importante son el riesgo de transmisión sexual. Segundo es la sanguínea, tercero es la vertical. Entonces, los riesgos de transmisión de VIH según la relación sexual: el coito anal, generalmente el receptor; el coito vaginal en la mujer; el sexo oral son los riesgos de transmisión principalmente relacionados a la actividad sexual. Ahora, las infecciones de transmisión sexual ya lo vimos, que son las grandes facilitadoras de transmisión del virus, sí, ¿no? Es una vía común, ¿no? Principalmente en infecciones de úlcera genital, ¿no? Modificaciones de las manifestaciones clínicas, la respuesta y tomar buenas medidas de prevención en la transmisión sexual. Vemos la prevalencia y el uso sistemático de preservativos, vemos cómo la prevalencia del VIH puede haber disminuido, y su uso sistemático del preservativo en pacientes que tienen VIH positivo. Los pacientes que dejan de usar preservativo, el porcentaje de VIH es más alto, a diferencia de los pacientes que no lo utilizan. La transmisión sanguínea, sus transfusiones, también es otra vía de transmisión sexual. El uso de drogas endovenosas, compartir las drogas endovenosas o accidentes con material contaminado por accidentes post-exposición ocupacionales. No se olviden que la transmisión de exposición a sangre a través de un accidente o un accidente percutáneo es de 0.3, ahora es 30 en 10.000, la tasa más o menos exacta. La exposición de sangre a las mucosas de 0.09, a piel no intacta, no hay ninguna información, ¿no? documentada, ¿no? que hay una transmisión por el VIH a través de piel intacta. La transmisión vertical es en el embarazo, durante el parto, por la lactancia materna. Más o menos la transmisión vertical oscila en un 20%, entre 18 a 30, pero es entre un 20%, ¿no? Principalmente es en eventos tardíos del embarazo o en estadios avanzados de infección con alta carga viral. En el parto es el mayor periodo de riesgo. 2 de 3 niños se van a infectar en este periodo. Si hacen parto vaginal, la cesárea es la alternativa del parto vaginal para reducir el riesgo a la mitad. La lactancia materna también es una vía de transmisión. Debe desaconsejarse o no se recomienda en niños de madres con VIH positivo o seropositivos. Entonces hay un estudio de cesárea electiva a las 38 semanas versus parto vaginal. Son estudios que se randomizaron en su momento, ¿no? Vemos las barras de amarillo, que aquellos que el porcentaje de transmisión fue de 11%, ¿no? que tuvieron parto vaginal, versus un 2% en el que hubo cesárea electiva. Entonces por ello se recomienda el uso de cesárea en madres seropositivas. Si nosotros vemos actualmente con los partos actuales como hay esa tendencia de hacer un parto vaginal y de cesárea electiva, pero que podríamos aumentar el porcentaje de transmisión. El número de casos de transmisión perinatal que adquirieron VIH, ¿no? Vemos que ha disminuido con el uso, ¿no? de cesáreas. La transmisión vertical en VIH en Estados Unidos es el uso de antirretrovirales, el aumento de cesáreas y la realización o el screening ha disminuido en 1.5%.
según los estudios de transmisión. O sea, nosotros vemos que si a una madre le hacemos el screening, le damos terapia antirretroviral prontamente, precozmente, y hacemos cesárea electiva y aumentamos y desaconsejamos el uso de lactancia materna, en ellas la tasa de transmisión puede estar en menos del 1% de riesgo de transmisión. No olvidar que la historia natural de la infección por VIH, que dentro de las primeras 10 días produce una alta viremia, ¿no?, con síntomas de infección retroviral aguda, que luego esta viremia en los 2-3 primeros meses cae, ¿no?, con la recuperación acá CD4, se recupera, cae la viremia por los aproximadamente hasta los 3 años se mantiene por los niveles inferiores, los CD4 no hay una variación en su recuento absoluto, pero ya a partir de los 3 a 4 años, depende del estado inmunológico del paciente, empieza la viremia a aumentar progresivamente con la caída del CD4, y ya para los 5 años los pacientes pueden hacer fase SIDA, ¿no?, la presencia de infecciones oportunistas. También hay una infección primaria, un síndrome retroviral agudo. Esto es expresado en días dentro del primer mes, como la infección en el punto cero, conforme aumenta, pasen los días, hay un aumento rápido de la carga viral, ¿no?, con la presencia de síntomas a partir de los 20-30 días, ¿no?, y como esta carga viral luego cae, se recupera, pero ya cae la carga viral y se recuperan los CD4 y con la presencia de anticuerpos en sangre. Los síntomas principales de infección retroviral aguda son inespecíficos: fiebre, erupciones cutáneas, úlceras bucales, faringitis, pérdida de peso, erupciones cutáneas con mialgias, malestares, son inespecíficas, ¿no? Pacientes con erupciones con rash, en un paciente con infección retroviral aguda que asemejan a dengue, con fiebre, lesiones en cavidad oral, ¿no?, que nos pueden asemejar a una infección viral por Coxsackie. Entonces, la historia natural, el recuento linfocitario, a pesar tiene mucha importancia el estado inmune del paciente al comienzo de la enfermedad, ¿no? Para hablar de infecciones oportunistas tenemos que basarnos también en el recuento de CD4 principalmente. Hay una clasificación que hizo la CDC en el año 93, que es el cual está vigente hasta la actualidad, ¿no? Hay dos tipos de categorías: la categorización clínica, lo que está de verde, que A, para los pacientes asintomáticos; B, para los pacientes sintomáticos sin condiciones; y C, para los pacientes en fase SIDA. Entonces, pacientes asintomáticos, pacientes que no tienen ningún síntoma, que no tienen un síntoma de infección crónica sospechosa, ¿no? La otra clasificación es de acuerdo al recuento del laboratorio de CD4. El número 1 es cuando el CD4 está más de 500, el número 2 cuando el CD4 está entre 200 y 499, y el número 3 es cuando el CD4 está por debajo de las 200 células. Entonces, un paciente asintomático puede estar A de asintomático 1 cuando tiene más de 500 células, A3 cuando tiene menos de 200 células. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, que es un estadio definitorio de SIDA, tuberculosis extrapulmonar, que tenga CD4 de 50, él directamente estará en un estadio clínico C3, por tener un recuento de CD4 menos de 200 y un diagnóstico definitorio de SIDA, como es la tuberculosis. Entonces, el A es para categoría sintomático, pacientes que están en síndrome retroviral aguda, que tienen linfadenopatía generalizada incipiente,
La categoría B, pacientes que no estén en condición de fase SIDA, pero que principalmente tengan estas condiciones: candidiasis orofaringia, displasia cervical, leucoplasia biliosa, púrpura trombocitopénica idiopática, que tenga angiomatosis basilar, neuropatía periférica tipo Guillain-Barré-Lake, listeriosis y herpes zóster que implique al menos 2 episodios de más de un dermatoma. Entonces todos estos ejemplos son de categoría B. La categoría C son unas condiciones definitorias de SIDA o indicadoras de SIDA. Entonces ellos se involucran en 4 grandes grupos: en pacientes con infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones fúngicas y neoplásicas. Principalmente las infecciones bacterianas tenemos neumonías recurrentes, tenemos tuberculosis con micobacterias, ya sea de cualquier localización, extrapulmonar o pulmonar. Tenemos salmonelosis, ¿no?, que son las principales infecciones bacterianas. De ahí tenemos las infecciones virales. Las virales, citomegalovirus, ¿no?, ya sea con retinitis o con compromiso, ¿no?, con retinitis principalmente, sin compromiso de hígado vasoganglios. Tenemos leucocefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Entre las infecciones fúngicas, criptococosis extrapulmonar, candidiasis esofágica o traquealo-pulmonar. Entre las infecciones parasitarias, toxoplasmosis, criptosporidiosis, ¿no?, principalmente, y ya tenemos el resto de enfermedades asociadas a las neoplasias. Las neoplasias como sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, linfoma no Hodgkin de células B, linfoma primario del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todas estas son definitorias de SIDA. Las diferencias de género, ya vemos que la mujer es 8 veces más susceptible de infectarse que el varón, ¿no?, en una relación no protegida. Las infecciones oportunistas aceleran la progresión a SIDA. En ellas, estas infecciones oportunistas tienen mayor mortalidad.